Hola a todos, en el siguiente video voy a explicarles un poco sobre las curvas de nivel. Vamos a graficar las curvas de nivel en dos dimensiones y también mostrar un poco de cómo podríamos hacerlo para visualizar una gráfica en tres dimensiones. Entonces empezamos a hablar ya de superficies, hablamos de funciones de dos variables independientes, el z que depende del x y depende del y, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos con una situación como esta, por ejemplo, una situación donde z es igual a x cuadrado más y cuadrado, nos piden graficar las curvas de nivel. Para esto, primero tenemos que tomar en cuenta cuántos son los valores que el z puede tomar y los valores que el x y el y puede tomar. Y aquí hablamos de lo que es el dominio y lo que es el rango. Acuérdense un poco del dominio, tiene que ver con los valores que pueden tomar las variables independientes y el rango con los valores que pueden tomar las variables dependientes, en este caso el z. Veamos, ¿hay alguna restricción para el x y para el y? Realmente ninguna, ¿no? Entonces el x y y pueden pertenecer a todos los reales. Vemos que no hay ninguna raíz cuadrada, ninguna división que haga que alguno de ellos no pueda ser cero o algo que restrinja, ¿no? Entonces X y Y pertenecen a los reales. Ese es el dominio. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Hay restricciones para el Z? Sí las hay. Date cuenta que el Z es X cuadrado más Y cuadrado. Tenemos una suma de cuadrados. El Z no puede ser negativo, obviamente. Entonces, el primer valor de Z, el valor menor de Z, sería cuando el X es 0 y el Y es 0, que sería Z igual a 0. Entonces, el rango sería Z de 0 en adelante, ¿no? Dominio de todos los reales y rango de 0 en adelante. Z mayor o igual a 0. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Entonces, vamos a imaginar esto en la superficie y vamos a ver que desde el plano del piso X y Y, o sea, z igual a 0, de ahí para arriba se va a graficar eso. Ok, entonces para graficar curvas de nivel también tenemos que tomar en cuenta que lo que queremos hacer son niveles diferentes, ¿no? Entonces al z tenemos que darle valores constantes. De esta manera, z igual a 1 sería la primera curva de nivel, a la curva de nivel con el z valor igual a 1. Nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si te das cuenta y recuerdas un poco las gráficas, esto sería un círculo, una circunferencia en todo caso, ¿no? Que tiene centro en 0,0 y que tiene radio igual a raíz de 1, o sea, 1. Z igual a 4, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, igual nuevamente un círculo centrado en el origen que tiene radio igual a raíz de 4, o sea, 2. ¿No? El radio es positivo, ¿no? No, el valor menos raíz de 4 no lo vamos a tomar en consideración. ¿Ok? Tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 9 en la tercera curva de nivel con z igual a 9. Te das cuenta que es otra vez un círculo centrado en el origen y que tiene radio igual a 3. Y ahora z igual a 16 y te das cuenta que x cuadrado más y cuadrado igual a 16, otra vez un círculo centrado. Entonces todos son círculos centrados, todos son círculos concéntricos, pero te das cuenta que los radios van aumentando. Radio igual a 1, radio igual a 2, radio igual a 3 y radio igual a 4. Los radios van aumentando dependiendo del valor de z, ¿no? Que sería la raíz cuadrada de z. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, cuando el z es igual a 0, nos da que x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Es un punto. X es 0,0 y el z vale 0. Entonces, vamos a empezar a graficar esto con GeoGebra. Por eso me voy a apoyar en GeoGebra y voy a mostrarles un poquito cómo se vería esta gráfica. Esta gráfica se ve de esta manera. Voy a ocultarlas todas y empezar con la primera. En la primera es cuando x cuadrado más y cuadrado igual a 0, tenemos un punto, 0,0. Es un punto nada más. X cuadrado más y cuadrado igual a 0. Ahora con z vale 1, tenemos la primera curva de nivel, centrado el círculo en el origen y que tiene radio igual a 1. Z igual a 4, lo mismo, centrado en el origen, pero en radio igual a 2. Z igual a 9, igual un círculo, una circunferencia, con radio igual a 3, centrado en el origen. Y Z igual a 16, lo mismo, pero con radio igual a 4. Ok, estas son las curvas de nivel. Si me piden solamente graficarlas, ya estarían graficadas en dos dimensiones, ¿no? Pero lo que tengo que recordar es que cada curva tiene un nivel diferente. El primero es nivel Z igual a 0. La curva verde, que sería el Z igual a 1. La curva ecuación 2, la celeste, que sería Z igual a 2, perdón, Z igual a 4. La roja, en todo caso, sería z igual a 9 y la naranja z igual a 16. Entonces, es lo mismo, solamente que vamos a graficarlos en diferentes niveles. ¿Ok? Y para eso, vamos a la siguiente gráfica. Está cargando. Ahí está. Entonces, nuestros círculos, si yo lo veo en el plano XY, son círculos concéntricos, ¿no? Pero si los grafico en diferentes niveles, ya podría estar graficando en X, Y, Z, ¿no? Un punto en el origen, en que es el Z igual a 0, luego Z igual a 1, Z igual a 4, Z igual a 9 y Z igual a 16, ¿no? Esos son los diferentes valores, ¿no?
Ahora, estos círculos con radio cada vez más grande y con niveles diferentes, lo estás graficando en el espacio. Si te das cuenta, empieza en un punto 0,0 y luego va aumentando los radios de las circunferencias y se va haciendo del plano del piso XY para arriba. Entonces, vamos a ver que las curvas de nivel son una herramienta muy poderosa para realmente empezar ya a graficarlo en 3 dimensiones, ¿no? Y vamos a graficar en todo caso aquí. Z es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ok? Esta sería nuestra superficie. Si la puedes ver, es básicamente una unión de todas las curvas de nivel que hemos graficado, ¿no? Y las unimos de tal manera que cada curva de nivel corresponde a un nivel diferente del Z. En 2 dimensiones nuevamente, son simplemente círculos concéntricos. Si los graficas en diferentes niveles y te das cuenta y tomando en consideración el rango, ¿no? Que el rango va de Z0 para arriba. Sería este paraboloide, ¿no? Entonces, vamos a seguir continuando con otra ecuación más. Vemos la siguiente ecuación. Z es igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado sobre 4 más 1. ¿Qué familia de curvas representan las curvas de nivel de la superficie? Y luego también vamos a graficar esta superficie en 3 dimensiones. Nuevamente, vamos a tomar en consideración todo esto. Primero vamos a tomar un valor cualquiera. Vamos a poner z igual a 5 solamente para identificar qué tipo de gráfica es esta. Porque a simple vista, pues no lo sé. A mí me parece, tal vez, que parece un círculo, ¿no? Porque tienes x cuadrado y y cuadrado, ¿no? El uno puede pasar a restar y al final, dependiendo de z constante, parece cuadrado. Pero hay una diferencia grande. Primero, en menos uno, x menos uno y y menos uno es solamente traslaciones, ¿no? X menos uno es trasladar la gráfica a la derecha y y menos uno pues trasladar hacia arriba, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Pero hay una diferencia grande con los círculos. Aquí tienes x menos uno cuadrado sobre uno, pero y menos uno cuadrado está sobre 4. Entonces hay diferentes divisores en estos términos, ¿no? Entonces ya no es un círculo. Vamos a ver qué cosa es esto. Vamos a valor igual a z igual a 5 solamente para identificar qué tipo de gráfica es. Z igual a 5 el uno pasa a restar y me quedaría x menos uno cuadrado más y menos uno al cuadrado sobre 4 igual a 4. Esto es una elipse. Primer paso, vamos a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque yo quiero que a la derecha sea igual a 1. ¿Ok? Porque eso me va a ayudar un poco para identificar cómo graficar esa elipse, ¿no? Date cuenta que hay una diferencia nuevamente muy grande con los círculos, ¿no? Si fuese círculo, ese divisor 4 no estaría ahí, pues, ¿no? Serían los dos términos están divididos entre uno, ¿no? Pero en este caso no. Lo que hemos hecho primer paso, dividir entre 4 para que a la derecha sea igual a uno. Y entonces, segundo paso, vamos a encontrar el vértice o el centro, ¿no? Perdón, el centro de la elipse, ¿no? Para eso nos damos cuenta que es x menos uno y y menos uno. Entonces, el x está en uno y el y está en uno. 1,1 sería el centro de esa elipse. Siguiente paso, vamos a ver que tenemos x menos uno cuadrado sobre 4. Ese 4 es 2 al cuadrado. Y ese 2 es lo que está desplazado en el eje X, ¿no? Vamos a ver que tu elipse ya no tiene un solo radio, sino tiene como si fuese dos radios, ¿no? Uno horizontal y uno vertical. El horizontal en este caso sería la raíz de ese 4, o sea, 2. Ahora vemos que y menos 1 al cuadrado está dividido sobre 16. Ese 16, sacando raíz cuadrada, sería 4. Ese sería como el radio vertical, algo así, ¿no? No es un radio, pero vamos a decir que es algo parecido a eso, ¿no? De esa manera podría yo graficar mi elipse que está centrada en 1,1. ¿De dónde sale eso? De los paréntesis. Ves que es x menos 1, entonces x es igual a 1. Y ves que el otro paréntesis es y menos 1, o sea, y es igual a 1. Quiere decir que el centro es 1,1. Luego, en el eje X tenemos como un radio horizontal, vamos a llamarlo así, que vale 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es igual a 4. Acuérdate que en el primer paso teníamos una ecuación que tiene que ser igual a 1, por eso que sale 4. Luego, verticalmente es 4. ¿Por qué? Porque al cuadrado es 16. Entonces, esa sería mi elipse. Entonces, ya identifico, me doy cuenta que esta función, las curvas de nivel son elipses.
Vamos a ver con diferentes valores del z, porque aquí le hemos dado valor z igual a 5. Si le das z igual a 4, por ejemplo, ¿qué es lo que va a cambiar? Entonces sería, a ver, voy a mostrarles un ratito. Esto es lo que cambiaría, ¿no? Z igual a 5. Si le pones z igual a 4, entonces aquí ese 5 estaría cambiando, ¿no? Z igual a 4, ¿qué cambiaría? Cambiaría toda esta ecuación de aquí, toda esta ecuación de aquí. Porque ya no sería 4, acá sería 3, ¿no? Acá sería, si yo cambio mi z igual a 4, vamos a poner z igual a 4, un ejemplo, acá sería igual a 3, ¿no? Y al dividirlo, ¿qué cambiaría? Cambiaría este 4 de aquí, que sería 3, y este sería 12. Entonces cambia el A y cambia el B. A ver, pero te das cuenta que el centro sigue siendo en 1,1 porque todo lo que está dentro de los paréntesis no ha cambiado en absoluto. Entonces el centro sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es que sea más ancho o más angosto, que sea más alargado o menos alargado, ¿no? Eso es lo único que cambiaría, los valores del A y los valores del B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que tendríamos que hacer? Es darle valores diferentes al Z. Z repite 1, 2, 3, 4, las cantidades que yo vea necesarias para poder ya graficar estas curvas de nivel en dos dimensiones, ¿no? Y para eso, vámonos al GeoGebra. Ok, aquí en el GeoGebra tenemos las diferentes curvas de nivel en dos dimensiones, ¿no? Primero, damos z igual a 1. Vamos a nuevamente regresar aquí a mi función. Mi función es esta de aquí. Si le das al z igual a 1, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, z igual a 1, 1 con 1 se van y quedaría x menos 1 cuadrado más y menos 1 cuadrado sobre 4 igual a 0, ¿no? Entonces, si yo grafico eso, es básicamente un punto, 1,1. Esa es la curva de nivel con z igual a 1. Voy a borrar todas las curvas de nivel y voy a mostrar una por una. Entonces, para z igual a 1, me da que x menos 1 cuadrado más y menos 1 cuadrado sobre 4 igual a 0. El único valor que cumple eso es cuando el x vale 1 y cuando y vale 1. Es un punto, nada más. El siguiente curva de nivel, vamos a darle z igual a 2. Acuérdate que vas a restarle 1, ¿no? X menos 1 cuadrado más y menos 1 cuadrado sobre 4 es igual a 1. Nos sale una elipse con el radio horizontal 1 y el radio vertical 2. Entonces vamos a cambiarlo a esto. Siguiente curva de nivel, z igual a 3, z igual a 4, z igual a 5, z igual a 6, z igual a 7. Entonces, de esta manera los procesos son similares. Tenemos que darle valores a z constantes y diferentes para encontrar las diferentes curvas de nivel. Pero hay un paso que hemos obviado tal vez y que deberíamos recordarlo. También tenemos que tomar en cuenta cuáles son los valores del X y los valores del Y que puedan tomar, ¿no? Para hablar un poco del dominio. Hablamos del dominio. Para eso, el X y el Y no tienen ninguna restricción. Nuevamente, no están divididos entre X, divididos entre Y, no hay raíces cuadradas, no hay logaritmos, no hay este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como no tenemos algo que restrinja, yo puedo decir que el X y el Y pertenecen a los reales. Ese sería mi dominio. No hay ninguna restricción. Pero el rango sí tiene una restricción. El Z tienes x menos 1 cuadrado más y menos 1 cuadrado sobre 4. Entonces tienes dos términos que son cuadráticos. Los dos términos, como mínimo, puede ser cero. No puede ser menor a cero porque son cuadrados. ¿Ok? Entonces, si vamos que el primer término es cero, el segundo término es cero, el z mínimo es 1. Quiere decir que tu z empieza en 1 y de 1 se va en adelante. Eso es el rango. Entonces, vamos a graficar estas curvas de nivel tomando en consideración eso. Primero, el dominio es todos los reales. Segundo, el Z1 de 1 para arriba. Z de 1 para abajo no hay nada. ¿Ok? Tercero, estas son las curvas de nivel, que son elipses. Vamos a graficar las mismas elipses, pero ahora las graficaremos en tres dimensiones. Y para eso vamos a utilizar el GeoGebra
en 3 dimensiones, que aquí lo tengo. Y ahora ver las gráficas para que no me siga confundiendo. Ya. Ahí están mis elipses, que son las mismas gráficas que hemos hecho hace ratito, que si lo vemos desde arriba, es la misma gráfica en 2 dimensiones, solamente que ahora la vas a poner en su nivel correspondiente. Y como te dije, el punto 1,1 se da con z igual a 1. Además, tu gráfica empieza de z1 en adelante, ¿no? Entonces tú vas a graficar las mismas elipses, pero la vas a graficar una encima de otra, dependiendo del nivel a que corresponde, ¿no? Y para eso, lo único que nos falta es colocar la función. La función en este caso es z es x-1, z es igual a x-1 al cuadrado, ¿qué más? Más y-1 cuadrado, más y-1 al cuadrado sobre 4 más 1. Aquí no cogió. Más 1. Ahí está. Esa es mi superficie. Como ves, no es muy complicado. Lo primero que tienes que hacer es definir tu dominio, definir tu rango. Hemos definido un dominio que el x y el y pertenecen a los reales, ¿no? No hay ninguna restricción para x y y. Y hemos definido que el z mínimo es 1 y de 1 va para arriba. También hemos definido las curvas de nivel que son elipses, ¿no? Que empieza primero con el punto 1,1,1 y luego elipses que van aumentando horizontalmente y verticalmente, ¿no? De esa manera graficamos en cada nivel correspondiente y unimos esa curva de nivel y construimos la superficie en 3 dimensiones. ¿Ok? Vamos al último ejemplo. Un ejemplo un poquito más complicado, vamos subiendo un poquito más el nivel, y tenemos en este caso z es igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado. Ok, primero vamos a ver el dominio y el rango. El x y el y no tienen ningún tipo de restricción. El x puede tomar cualquier valor y el y cualquier valor. No tenemos raíz de x ni raíz de y, ¿no? Entonces no hay ninguna restricción, el x y y pertenecen a los reales. Segundo, vamos a hablar de rango. Hablando de rango, el z es una raíz cuadrada de algo, ¿ok? Entonces, este... Aquí cometí un error, perdón, cometí un error. Si hay una restricción, tenemos una raíz cuadrada. Quiere decir que lo que está dentro, x cuadrado menos y cuadrado, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces el x cuadrado es mayor o igual a y cuadrado. ¿Ok? Esa es una restricción. Todavía no la discutí de esa manera. Pero vamos a conversar un poquito más después al respecto. Ahora vamos al rango. El rango, como es una raíz cuadrada, el valor es positivo por definición. La raíz cuadrada es un valor positivo. Entonces el z va desde 0 en adelante. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. El rango me ayuda muchísimo para poder visualizar la gráfica y darme cuenta más o menos en qué espacio, en qué parte del espacio me voy a ubicar. En este caso, desde el piso XY para arriba. De z igual a 0 para arriba. Z negativo no existe. ¿Ok? Y la restricción en dominio es que x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Ahí construyo y puedo encontrar una restricción también en el dominio. Entonces, para graficar las curvas de nivel, tenemos que darle valores diferentes al z. Z igual a 1, por ejemplo. ¿Qué me quería? X cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Z igual a 2, por ejemplo. X cuadrado menos y cuadrado igual a 4. Z igual a 3. X cuadrado menos y cuadrado sería igual a 9. Y z igual a 4, x cuadrado menos y cuadrado igual a 16. Entonces, para darle forma, y me damos cuenta que no es un círculo, porque no es x cuadrado más y cuadrado. No es una elipse, porque no es x entre algo más y entre algo cuadrado. Tienes x cuadrado menos y cuadrado. Es una hipérbola. Para identificar las hipérbolas, tengo que darme cuenta de eso, ¿no? Ahora, segundo, ¿qué es lo que voy a hacer? Parecido al proceso del elipse, voy a hacer que sea igual a 1. Entonces, en primer término, dividido entre 4, tengo x sobre 2 al cuadrado menos y sobre 2 al cuadrado igual a 1. La segunda ecuación, x sobre 3 al cuadrado menos y sobre 3 al cuadrado igual a 1. Y la última ecuación, x sobre 4 al cuadrado menos y sobre 4 al cuadrado igual a 1. Son hipérbolas. Para graficar la hipérbola tenemos que tomar en consideración esto. X cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre y cuadrado igual a 1. ¿Cómo se grafica? Primero tenemos que encontrar los vértices de las hipérbolas, ¿no?
Los vértices están dados en menos a, cero y en a, cero. Están los focos también, pero los focos realmente no son tan relevantes a la hora de graficar o hacer un esbozo de la gráfica, ¿no? Para hacer el esbozo de la gráfica, lo que yo más necesito es el vértice y las asíntotas. Asíntota y menos b sobre a por x. Y y igual a b sobre a por x. Si te das cuenta, identificas en tu ecuación, el a y el b son siempre los mismos. En la primera ecuación el a vale 2, el b vale 2. En la segunda ecuación el a vale 3, el b vale 3. Y en la última ecuación el a vale 4 y el b vale 4. Entonces a sobre b es 1. Estas asíntotas siempre van a ser, vamos a graficar acá, las asíntotas siempre van a ser esta línea de acá, y es igual a menos x, y esta línea de acá, y es igual a x. Mis asíntotas son siempre las mismas. Entonces, ¿qué es lo que cambia de ecuación a ecuación? Lo único que cambia es esto de aquí. Menos a, cero y a, cero. Los vértices. Entonces tengo que tomar en cuenta eso. Mis asíntotas son siempre las mismas, pero los vértices cambian. ¿De qué depende ese vértice? Depende del a, del término a. Aquí tengo las ecuaciones. En este caso, en la primera ecuación, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, el a vale 1, el b vale 1. Entonces, los vértices están menos 1, 0 y 1, 0. En la siguiente ecuación, el a vale 2 y el b vale 2. Los vértices están en menos 2,0 y en 2,0. La tercera ecuación, el a vale 3, el b vale 3. Están en menos 3, 0 y en 3, 0. Y así, ¿no? Entonces, utilizando esto, vamos a graficarlo y vamos a GeoGebra nuevamente para ver las curvas de nivel en dos dimensiones. Para esto damos valores al z, ¿no? Primero acá las curvas de nivel en dos dimensiones y después en tres dimensiones. Ok, entonces recordemos nuestras ecuaciones. Nuestras ecuaciones son, voy a ponerlo así, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Acá está, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. La primera es x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Si te das cuenta, x cuadrado menos y cuadrado igual a 0 te da y cuadrado es igual a x cuadrado. De esa manera sale y igual a x y y igual a menos x. Son dos rectas. O y es igual a valor absoluto de x, ¿no? También lo podemos hacer de esa manera. Al final salen las dos rectas de aquí, ¿no? O más o menos valor absoluto de x, en todo caso. Lo puedes ver de cualquiera de las dos formas. Es la ecuación uno, la roja, que son dos rectas. Y es igual a x y también y es igual a menos x. Ambas cumplen que x cuadrado menos y cuadrado igual a cero. Ese es cuando z vale cero. Cuando z vale 1, tenemos x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, ¿no? Nuevamente, el x igual, y es igual a x y y igual a menos x es la asíntota para todas las hipérbolas, la misma asíntota. Lo único que cambia son los vértices. Como te dije, el primer vértice está en menos 1, 0 y 1, 0. En la segunda ecuación, el vértice está en menos 2, 0 y 2, 0. La tercera ecuación en menos 3, 0 y 3, 0. Entonces, lo único que está cambiando aquí son dónde están los vértices de las hipérbolas. Esas son las curvas de nivel en dos dimensiones. Y ahora vamos a graficar esto en tres dimensiones. Esta está la misma, solamente que lo que vamos a hacer, las vamos a colocar las hipérbolas en su nivel correspondiente, ¿no? En su nivel correspondiente. Y de esa manera juntamos todas y tenemos nuestra superficie en tres dimensiones. ¿Ok? Entonces, básicamente un resumen de lo que hemos visto hoy es tomar en consideración, primero, tu dominio, segundo, tu rango, tercero, darle valores al z, zetas convenientes, graficarla en dos dimensiones, puedes identificar diferentes tipos de gráfica. Aquí hemos trabajado con tres, con círculo o circunferencia, con elipse y hipérbola, ¿no? Pero hay otras más, ¿no? Tenemos también las rectas, tenemos también las parábolas, por ejemplo, ¿no? Cuadráticas, ¿no? Y cualquier tipo de función realmente, ¿no? Entonces va a depender mucho de la ecuación que te den. Identifica cómo son esas curvas de nivel, identifica tu dominio, identifica cuál es esa restricción que hay para el X, que hay para el Y, identifica cuál es tu rango, el Z está para arriba del plano, XY o para abajo, o de repente no hay restricción, ¿no? Va a depender mucho de la ecuación que te están dando, ¿no? Luego, tercero, ponle valores al Z constantes para poder graficar tus curvas de nivel en dos dimensiones. Y como cuarto paso, vas a graficar esto, pero ya en el espacio. Y el último paso va a ser simplemente unir todas estas para poder tener
tu gráfico de la superficie. Ok, espero que les sea de utilidad, siempre apoyándose mucho en el GeoGebra, menos en la parte de cuando vamos practicando y trabajando, y creo que va a ayudar bastante. Síganme por favor para ver los siguientes videos que tenemos ahí bastantes de diferentes temas de cálculo vectorial y de ecuaciones diferenciales.